Bueno, ahora se van a ir sumando, supongo, mientras esto notifica. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ahí se van sumando de a poco a este vivo. ¿Cómo andan? Bienvenidos al vivo del lunes. Hicimos el lunes anterior, el otro. Voy a ver si puedo ir haciendo vivos cada vez más seguidos. Hola a todos que se van sumando, ahí los voy saludando. Lore, hay gente que conozco. Bueno, hoy vamos a hacer un vivo bastante interesante que tiene que ver con, tengo acá como mi apunte de cosas, de la nueva ley penal juvenil. Pienso que es algo bastante interesante para conversar, compartir. La idea no es justamente hablar de el contenido de la ley ni generar un debate en relación a la ley. Ese no va a ser el punto, sino que mi interés es conversar sobre todo lo anterior a la ley, ¿no? Es decir, qué podemos hacer nosotros para prevenir, para que no infrinjan la ley, es decir, no llegar tarde, ¿no? Justamente y tratar de prevenir, digamos, cualquier situación que pueda ser considerado un delito o que pueda ser considerado algo complejo en adolescentes. Em, Así que bueno, ese va a ser un poco el tema de hoy. No sé si estaban todos enterados, vieron que ya está en la nueva ley penal juvenil, ya está publicada en el boletín oficial y dice que la aplicación efectiva va a ser en 180 días, eso significa que en 6 meses la aplicación va a ser efectiva. Hasta donde yo vi no hay una reglamentación, al menos hasta ahora, por lo que yo estuve investigando. Y bueno, y en el caso de las provincias, o al menos acá en la provincia de Neuquén, estimo que tendrán que hacer todas las cuestiones de adaptación o de incorporación legal, digamos, dentro del territorio. Por otro lado, otras de las cuestiones relacionadas también un poco a la ley es que cuando uno la va leyendo, tiene varias cuestiones que hablan de protocolos de actuación, de cuestiones procedimentales. Algunas cosas serán bien concretas de la justicia, otras cuestiones tendrán que ver con los sistemas de evaluación de adolescentes que estén en conflicto con la ley. Y bueno, hay una serie de cuestiones que estimo que se van a tener que construir en este tiempo de cómo abordar los pasos a paso, todo lo que tiene que ver con protocolos, ¿no? Desde este sentido. Eso, digamos, como un poco en cuanto a lo que sería el tema de la ley. Y bueno, también si empezamos un poco antes, tenemos que decir cómo llegamos a prevenir el delito, ¿no? Y lo real es como que tenemos que ir paso a paso y en algún punto toca siempre la crianza, la educación, las instituciones, el contexto, ¿no? Hay un montón de determinantes que van a hacer justamente a que un adolescente, por ejemplo, entre en un conflicto con la ley, pero hay cosas que podemos enseñarlas y podemos trabajar en eso y cada uno tiene que pensar cuál es el granito de arena que podemos aportar para prevenir situaciones de delito con adolescentes, ¿no? ¿Cuál es ese pequeño granito de arena? Em, y esto nos remonta de alguna forma también al todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Y acá yo también pienso el tema de cómo hablamos el tema de la ley con ellos, porque tienen que estar enterados de que hay una nueva ley y que ahora a partir de los 14 años, ¿no? La baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 marca que a partir de los 14 son punibles según la ley, ¿no? Y, y hay adolescentes que a los 14 tienen conductas disruptivas, ¿no? Tienen una serie de cuestiones que a muchos padres entran ahí como con cierta ansiedad o con cierta cosa de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo trabajo? Y también pienso yo que tenemos que preguntarnos a nosotros todo lo que tiene que ver con el trabajo de esta nueva ley
con los adolescentes, ¿sí? Y acá en esto la idea no es trabajar desde el miedo, ¿sí? Con ellos, es decir, no hablar justamente y diciéndole, mirá que te vas a ir a la cárcel, ¿sí? O sea, no es trabajarlo desde el miedo, sino trabajar desde lo informativo, desde lo preventivo, desde llegar a tiempo, trabajarlo desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, se puede arrancar preguntándoles si ellos están al tanto de que cambió el sistema penal, o qué significa el sistema penal, qué significa el tema de los juicios, ¿no? De los delitos, que saben ellos de esos temas. Está bueno preguntárselo porque por un lado nos brinda información sobre qué tanto saben sobre lo que es un delito, ¿no? Y a partir de ahí trabajar nosotros en función de eso como para poder ampliar las explicaciones. Para la adolescencia y para los 14 años, y esto como especialista en adolescencia, saben perfectamente los adolescentes a esa edad lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esto se aprende desde muy chiquitos y se aprende cuando tienen aproximadamente como 2 años y los padres les empiezan a decir no. Vieron que a los 2 años los papás le dicen no, le señalan así bien fuerte y los chicos se quedan así como se empiezan a dar cuenta que eso no lo tienen que hacer o que no deben hacerlo. Y después hay toda una cuestión de contexto más general en los años que siguen, que dependerá de la crianza, del contexto, de la gente que lo rodea, de, bueno, infinidad de factores que le va a hacer percibir esto de también qué tan bien o qué tan mal es hacer una u otra cosa. Y es ahí donde empiezan a ver como distintas, digamos, responsabilidades que empiezan a compartirse, porque por un lado está todo lo que es la educación del seno familiar, de lo que se trabaje, de lo que se explica, digamos, en la casa, cómo se trabajan las cuestiones de cuidado, del respeto, ¿no? Todas estas cosas. Y después tenemos ámbitos institucionales, que pueden ser el colegio, que pueden ser los clubes, que todos los lugares en donde de alguna manera hay normas, hay consensos establecidos de cómo se deben tratar, como todas estas cosas. Estos son como los distintos estamentos en donde ellos van aprendiendo de que nos regimos en un contexto en el cual tiene que haber un cierto orden. La pregunta acá es, ¿qué ocurre cuando nos salteamos porque no hay orden o límite en lo familiar, no hay orden o límite en lo institucional y ya todo se transgrede todo eso al punto de que ya se pasa a una situación mucho mayor y quien aplica el límite, en este caso lo va a aplicar la ley, que tiene que ver en este punto, digamos, y cómo está planteada, como una orden de control, digamos, control social, hasta donde la sociedad admite cierto tipo de cosas. Digamos, hay cosas como que ya no son admisibles, entonces ahí esa ley, digamos, es como pareja para todos, ¿no? Em, entonces, conversar en relación a ellos sobre todo este tipo de cosas, y ahí viene, por ejemplo, relacionado temas como si ellos hacen caso, qué pasa cuando en el colegio les ponen, vieron que hay profesores que en los primeros días de clase les dicen, bueno, tenés las reglas de convivencia, ¿no? Que le dicen las reglas de convivencia, cuáles son, las charlan en la clase, todo esto que tienen que hacer. Bueno, son cosas tan simples como eso, respetás las reglas de convivencia, haces lo que tenés que hacer, ¿no? Transgredís las normas o las reglas, qué tanto las transgredís, qué tipo de riesgos hay. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que les quería compartir. Yo no sé si algo de esto ustedes han conversado en sus casas o con sus hijos adolescentes de esta ley, si han podido compartir. Los leo, no sé si quieren ahí como comentar, porque es cierto que es importante que se empiecen a trabajar estos temas en las casas, ¿no? En los domicilios, así de a poco en las familias. Em, bueno, eh, por otro lado, otra de las cosas que tenemos que ver es pensar en un poquito más o trabajar con ellos en relación a las consecuencias, ¿no? Eh, y acá vienen las preguntas de, ¿vos qué crees que podría pasar si uno de tus amigos hace esto? ¿No?
¿A vos qué te parece? Si hace esto, ¿esto podría ser algo más complejo? Porque a veces hay detalles y hay cosas que los adultos somos los que minimizamos respecto a, bueno, era una cuestión de chicos, era una cuestión de no pasa nada, ¿no? Empezamos como a minimizar, pero imagínense de que si empezamos a minimizar desde chicos esto, claro, cuando empiezan a ser grandes cada vez van haciendo lo que quieren. O sea, en algún punto el límite tiene que estar y esto no se hace. Esto no lo podés hacer. Entiendo que te resulte gracioso a vos por tu edad, por lo que sea, pero esto no se hace. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el respeto y el cuidado del otro. Es decir, aprender a respetar a la otra persona, aprender a comprender que a la otra persona también le suceden cosas, que tiene sentimientos, que, ¿no? Es como a comprender todo eso. Y eso hay que acompañar y hacer, digamos, como notar este tipo de cosas desde la crianza. También charlar con ellos en qué sentido los puede perjudicar un acto indebido que no tienen que hacer. Perdonen mi rinitis, voy a tener que yo ir al médico. Bueno, en qué los puede perjudicar esto de no hacer las cosas que tienen que hacer? En la casa es una sanción, como por ejemplo, no sé, no usarás las redes sociales, o no usarás esto, o se te corta esta actividad que te gusta, ¿no? Es la cuestión del límite en la casa. En lo escolar será un llamado de atención, una citación a los padres, ¿no? Pero, ¿y después de eso qué? Y es importante que ellos vean que, digamos, en lo cotidiano, digamos, sus actos pueden tener consecuencias. Y esas consecuencias están marcadas en principio en el orden de lo familiar, pero si van transgrediendo, en algún punto pueden encontrarse con lo que al menos hoy está plasmado en el marco de esta ley. Em, y acá también tenemos que entrar en toda una gama de delitos que pueden llegar a haber en la adolescencia, que a veces no son delitos mayores, ¿no? Porque cuando pensamos en delitos, nos pensamos en grandes delitos, ¿sí? En delitos, bueno, ya no voy a mencionar porque por ahí me banean la publicación y qué sé yo, pero bueno, grandes delitos que son sencillos, digamos, a ojos de cualquiera, pero después hay una gama de delitos que son, digamos, no tan graves, pero siguen siendo delitos en sí. Y estos son los que tienden a minimizarse, pero que pueden ir en escalada en algunos contextos, en algunos adolescentes, en algunas familias, ¿sí? Como por ejemplo, los tengo acá anotados algunos, los hurtos, ¿no? Llevarse así, los vandalismos, las amenazas en redes sociales, conversar con ellos respecto a todo lo que se dice, ¿no? Porque vieron que a veces en las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero bueno, lo real es que, digamos, una persona puede denunciar, porque hoy se pueden hacer capturas de pantalla o lo que fuera, y puede denunciar situaciones que ocurran en donde, bueno, digamos, la honra, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que tiene que ver como con la persona o la difamación de cosas que no son ciertas. Bueno, todas esas cosas pueden incurrir en algún punto en un delito. Los encubrimientos, cuando ellos ven algo o ven situaciones en las cuales, a ver, no están ellos como cometiendo el delito, pero sí lo están encubriendo porque no están diciendo lo que está pasando o están viendo a algún amigo que está haciendo algo que no tiene que hacer. eh, Daños a la propiedad, ¿sí? Situaciones de violencia en donde rompen carteles, rompen, no sé, cosas del colegio. Bueno, hemos visto de todo, ¿no? Que suceden a veces. Documentaciones falsas, por ejemplo, para entrar a veces a los boliches y demás. Y nosotros, muchos adultos, por ahí tienden a minimizar esto. A decir, bueno, está bien, que quería entrar al boliche, quería, no sé, quería tal cosa, y se minimizan estas cosas. ¿Y qué pasa? Es una escalada. Bueno, si total no pasa nada, ¿no? Y si total no pasa nada, entonces la próxima hago esto otro. Si nadie me va a hacer decir nada. Y es importante que todas estas cosas las hagamos notar. Porque si bien pueden ser cosas menores o cosas que no son tan, se entiende como engorrosas, complicadas y demás, pero bueno, muchas de estas cuestiones empiezan de a poco como a ser delicadas y a trabajarlo.
Entonces, son en algún punto señales de alerta que tenemos que empezar a ver. Y acá también vamos a tener que ver desde el punto de vista de la crianza aspectos que tienen que ver con sus amigos. Hay padres o madres que conversando con ellos no conocen a los amigos, no saben con quiénes se juntan, no saben en qué círculo, en qué entorno se mueven. Eh, Hay adolescentes que, bueno, se juntan, consumen, digamos, drogas o se encuentran en situaciones de riesgo, o a veces en estos grupos que se juntan hay adolescentes con a edades muy dispares. Y en la adolescencia, 1, 2 años madurativamente a veces son significativos. No es lo mismo un adolescente de 13 años que un adolescente de 15 que un adolescente de 18. Es poquito, ¿sí? La diferencia de edad, es muy poquita la diferencia de edad, pero madurativamente es un montón. Yo siempre les digo a ellos, pensá vos, no sé, lo que sabías a los 13 años y ahora contame, no sé, si sabes más ahora que tenés 15, por ejemplo, de la sexualidad, no sé, de lo que quieran. Y claro, de los 13 a los 15, a los 15 te dicen, no, yo ahora me las sé todas, un montón de cosas. Y pasaron 2 años, ¿no? Entonces les digo, si pasaron 2 años, de los 13 a los 15, imagínate todo lo que vas a aprender a los 18. Y es ahí donde se quedan un poco pensando de esto relaciona, bueno, qué tanto más, digamos, me queda por aprender. Eh, y es ahí donde también vamos tomando nosotros como conciencia de un poco de todo lo que saben o no saben. Bien. Em, Bien. Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones. También tenemos que ver las conductas transgresoras en adolescentes, adolescentes que tienden a confrontar, adolescentes que tienden a desafiar, el clásico no me importa lo que me digas, ¿no? Que les da igual, que parece que el límite, les da igual el límite. Entonces, en todo este tipo de conductas a veces hay que revisar algunas cuestiones de la crianza. Em, Bien, estas son algunas de las cosas que yo tenía acá anotado. Em, y en todo este contexto, lo que tendríamos que tratar de hacer es, en principio, no etiquetarlos. A ver, como el adolescente que transgrede las reglas, mi hijo, el que siempre hace macanas, uy, otra vez vos, me están llamando del colegio, otra vez vos, ves, tus hermanos no hacen eso, ¿por qué vos sí lo haces? Todas esas cuestiones generan como ese rótulo de, digamos, a ver, otra vez con vos, otra vez las materias, otra vez los profesores llamándome porque te llaman la atención, otra vez vos. Y todas estas cosas es como que van afianzando ese lugar que ocupa ese adolescente en esa familia. Es como que lo estamos identificando como el adolescente con problemas y el adolescente problemático y como que se gana ese rótulo. Entonces, desde el lugar de la crianza, hay que empezar como a corrernos de ese lugar, como del dedo acusador, y empezar un poco más a escuchar las cosas que le pasan, y en vez de acusar, preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué me habrá llamado tu profesora? ¿Sucedió algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sentís bien? ¿No? Hay un montón de otras preguntas que uno puede hacer como para abrir un poco ese diálogo y empezar a escuchar sobre qué les pasa. Ellos pueden justificar, no sé, me pasó esto, me contestó, entonces yo le dije, ¿no? Toda esta escalada de cosas. Bueno, dejar que ellos hagan como su catarsis, pero también nosotros mostrarles de que hay ciertas cosas que no se tienen que hacer, que no están bien. Y que bueno, son aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, como adultos, acompañarlos, enseñarles y demás, pero hay que atajar esto a tiempo. Porque una vez que la situación está hecha o un delito, digamos, está como consumado, llegamos tarde. Y para que generalmente un delito ocurra, antes hubieron un montón de señales que tienen que ver con todas estas cosas, ¿no? Con las transgresiones, los límites, la falta. O sea, yo casi les diría que es raro un adolescente que llegue como a cometer un delito, una situación compleja, sin que antes no haya habido señales. Siempre hay señales, casi siempre hay señales, en lo escolar, en lo familiar, bueno, hay muchas situaciones. Entonces los padres, digamos, las madres y toda la cuestión de la crianza,
Y sí, tienen un rol importante y tienen responsabilidad también. A ver, ¿por qué no anunciaron, no? Les digo porque esto me ha pasado con muchas situaciones, perdonen, con muchas situaciones de familias que tienen a sus hijos adolescentes muy rebeldes. Incluso muchos han ido a situaciones como de ir a una defensoría, de pedir apoyo, o con terapeutas, de pedir apoyo a la crianza, porque sienten que se les agotaron las herramientas. Y es importante eso para que justamente también, incluso desde el lado de la justicia, vean de que digamos, están haciendo algo por eso. Esto, digamos, en casos como muy extremos, pero siempre como hay instancias anteriores, pedir ayuda, venir al consultorio de adolescencia, si es ir a un psicólogo, un trabajador social, digamos, hay como muchas instancias como para ir ayudando. Debemos, a ver, voy a ir leyendo algunas de las cosas que van anotando porque yo me largo a hablar, ¿vieron? Y no paro. A ver, vamos a arrancar como por acá porque, a ver, vamos a ir pasando. Qué difícil es la adolescencia. No, no es que sea difícil. Entiendo de que quizás podríamos decir qué desafiante que es la adolescencia. Yo diría, no es que sea difícil, sino que es desafiante, porque bueno, hay que tenemos que empezar a encontrar otras herramientas y en algún punto está bueno porque también nos desafía digamos, como adultos, a construir cosas. A ver, siempre los de adolescentes fueron desafiantes. Antes, otras personas a veces me decían, bueno, pero la adolescencia, sí, es cierto que cambian los tiempos, pero por ejemplo, cuando surgió el movimiento hippie, no sé, o algún movimiento de estos, bueno, fueron desafiantes para los padres de esa época, ¿no? Así que bueno, sin dudas, no es fácil, digamos, no es sencillo, pero bueno, nos va desafiando. Etapa difícil de adolescencia, solo como padres debemos acompañar, tal cual acompañar, es cierto que hay que acompañar. Bien. Debemos saber preguntar sin invadir directamente, tal cual, hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son esas preguntas que no se responden por sí o por no, ¿sí? En vez de decir, ¿te sentís bien? Sí. En vez de decir eso, ¿cómo te sentís? ¿No? ¿Cómo te sentís? Entonces, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste hoy? Preguntas que lleven a elaborar una oración. Sujeto, predicado, ¿no? Todas esas cosas. Y que no sea un sí, no un monosílabo y de ese estilo. Pues también ahí va a depender, ¿no? De cómo preguntamos o cómo repreguntamos. Em, bueno, ¿y qué deberíamos hacer? O cómo deberíamos trabajar, o sobre todo si empezamos a ver que hay situaciones que tienen que ver un poco con estos riesgos que vamos mencionando, o vamos olfateando que si esto no lo atajamos, esto se va a complicar. Entonces hay que empezar a dialogar con ellos, hay que mostrarles que sus actos pueden tener ciertas consecuencias, hay que ayudarlos, sobre todo incluso ellos que son tan, digamos, se cuidan muchos, ¿no? Como entre pares, se quieren, sus mejores amigos, todo eso. Está bueno que ellos también, entre ellos, se acompañen. Y decirles, mira, lo que me estás contando de tu amigo no es bueno, ¿por qué no le decís, no? Como porque la llegada del par adolescente es muy importante a esta edad. A veces un adulto puede decir una cosa y demás, pero si se lo dice un amigo, quizás arranca. Em, bueno, por acá tenía otras cuestiones. Em, por otro lado, ¿cómo enfrentamos cuando hay un problema? ¿Cómo trabajamos esa situación? Por ejemplo, cuando un adolescente les cuenta, no sé, graciosamente de que se robó un chocolate, ¿no? O que les cuenta graciosamente que rompieron, no sé, un cartel público, ¿no? Que estaba en una calle, un cartel en la calle, lo rompieron y lo cuenta como una cosa graciosa. En otro contexto o en algunos contextos, tal vez hay padres que quizás lo dejan pasar o lo miran como si nada, ¿sí? Pero es hora de que empecemos a hacer cosas con esto. Yo pienso que también todas estas cuestiones como de la ley y demás un poco empujan a que hay que empezar a reaccionar y que hay ciertas cosas que no hay que hacer.
¿sí? El cuidado y el respeto por el otro, ¿sí? Esto de que vieron con las cuestiones del bullying, que los adolescentes se cargan, se dicen cosas, se pegan incluso, de violencia. Bueno, todo eso ahora puede tener consecuencias. Entonces, trabajar con ellos a tiempo, todo lo que tiene que ver con el hostigamiento, con lo que se dicen, con las agresiones, con las conductas de riesgo. Hay adolescentes que tienen conductas muy sexualizadas también, y estas conductas sexualizadas que pueden ser a través de, ya sea en forma virtual, en forma de mensajes, en forma de hostigamiento, en forma de noviazgos tóxicos. Bueno, son, digamos, todos aspectos que tenemos que empezar a considerar. Como les digo, y un poco por lo que está en la ley, como no está reglamentado y demás, hoy, al menos hoy que estamos a marzo, el 9 de marzo, no está protocolizado las formas de accionar, tampoco están como catalogados, hasta donde yo entiendo, como ciertas ponderaciones de gravedad, porque vieron que en la ley ponen que, bueno, que pueden haber cuestiones de devolución a la sociedad o cuestiones de ir a algún lugar de rehabilitación o de hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, no está como muy claro, muy ponderado en qué situación, cuándo va por un lado, cuándo va para el otro. Está claro las situaciones graves, pero en toda la escala de grises no dice mucho. Y, y bueno, pienso que todo esto entrará dentro del marco o de las reglamentaciones o de los posibles protocolos de actuación y todo esto. Yo quiero creer, espero, no sé si en el marco de los colegios se va a empezar a abordar esto, si no es algo interesante para plantearlo como padres o madres de adolescentes. Está bueno plantear esto en los colegios, que se empiece a abordar. En las casas, empezar a charlar estos temas suavemente, es algo, digamos, que hay que considerar. Em, y bueno, en las instituciones en donde estén. Y sobre todo, hacer notar las cosas que no hay que hacer, ¿sí? Estos pequeños detalles que ocurren todos los días, ¿sí? Porque es muy frecuente de ver un montón de detalles que ocurren. ¿Sí? Y esto que tenemos que hacer nosotros, decirle, no, esto no lo tenés que hacer, ¿sí? Porque dejamos pasar uno, dejamos pasar otro, dejamos pasar otro, y no digo que necesariamente vayan a terminar como en un delito, ¿no? Pero todas esas cositas que vamos dejando pasar son las cositas también que hacen a nuestra sociedad. Desde tirar un papel en el piso, desde, ¿no? Todas esas cuestiones de conducta son cuestiones de conducta que como adultos tenemos cierta responsabilidad respecto a enseñar. Muy posiblemente, y a veces lo que me sucede es que cuando hago estos vivos o conversamos de estos temas, quienes más me escuchan o me ven, a veces son personas que justamente como les interesa el tema, son interesados, están, esto a mí en general no me sucede, o quizás sí un poco, pero no tanto, no es extremo. Y a veces este tipo de cosas o de mensajes tendría que llegarle a algunas familias bueno, que tal vez no lo están escuchando este al vivo. Y en ese sentido los invito a compartir estos videos como para que puedan mirarlos, puedan aprender, puedan acompañar la adolescencia. Yo lo transmito como médico adolescente desde mi experiencia, desde mi formación. Obviamente no es la única mirada. Cuando hablamos de adolescencia siempre tenemos que transversalizar las miradas de muchas profesiones. Probablemente un psicólogo puede aportar otras cosas, un trabajador social puede aportar otras cosas, un docente, un periodista, bueno, porque todos en algún punto tienen algo que aportar a la adolescencia. Yo lo que estoy transmitiendo es desde mi experiencia, desde mi lugar, desde mis conocimientos de formación, pero como todo no es la única verdad ni es la única. Enseñar con el ejemplo, claro, es así. Hay que enseñar, nosotros, todo esto también tiene que ver con cómo se construye esta subjetividad, ¿no? Es decir, cómo nosotros les enseñamos a ser impacientes, cómo nosotros les enseñamos a tantas cosas a los adolescentes, a los miedos, a los temores, a transgredir cosas. Em, por eso, la idea es no llegar a la instancia del delito, de lo judicial, de lo que no va, sino estar en lo previo, estar en esas cuestiones, en esos detalles que van ocurriendo día a día y que tal vez en las familias pasa.
pasa inadvertido, ¿sí? Porque o les cuenta algo y ahí tiene que estar el ojo, ahí tiene que estar el ojo de padre y madre diciendo, bueno, no, eso que me estás contando no lo tenés que hacer. ¿Sí? Tendríamos que, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? No, porque fue un chiste, ¿no? Y dicen muchos adolescentes, ellos, bueno, no, pero eso no es así, eso que hiciste no está bien, porque esto está, bueno, lo que ustedes quieran decir. Pero recuerden que si bien la ley es clara para los grandes delitos, hay un montón de delitos menores que hay que charlar, ¿sí? Esto que les decía, se los voy a leer otra vez. Algunos que yo tengo acá, quizá hay muchos más, o algún abogado puede decir un montón más, pero bueno, lo del tema de los hurtos, los vandalismos, las amenazas, las peleas que a veces tienen entre adolescentes, los encubrimientos de cosas que se enteran, los daños a la propiedad, los usos de documentaciones falsas, fingir cosas, bueno, todas esas cosas como a tener en cuenta. Ya se nos ha hecho las 9 de la noche, ya pasó media hora, increíble, yo me pongo a hablar y bueno, se nota que, bueno, entre que me gusta y todo eso, como compartir con ustedes está bueno. ¿Cómo se dice? Cada acción tiene su consecuencia, buenas o malas. Y sí, nuestras acciones tienen consecuencias. Y es importante, ¿cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Y es importante conversar con ellos todas estas cuestiones. Bueno, les mando un gran abrazo a todos, espero que este video les haya gustado, compártanlo con los contactos que crean que esto es importante que lo escuchen. Em, y nos veremos seguramente el lunes de la semana que viene con algún otro tema de interés o de actualidad, vamos a ir viendo según lo que va surgiendo. Y bueno, no se pierdan. Recuerden que tienen mi grupo de WhatsApp donde a veces voy compartiendo incluso y voy adelantando también los temas que voy a ir compartiendo. Y quienes necesiten tener alguna consulta virtual conmigo porque viven lejos, recuerden que pueden acceder a mi página web www.drmauri.com. Por el momento estoy haciendo consultas los días martes en la noche. Pueden poner consulta virtual o presencial los que son de acá por la zona. Em, Gracias por tomarte este tiempo, doctor. No de nada, lo hago por ustedes, los acompaño. Yo sé que es un momento, un ratito, que pueden estar cocinando, pueden estar haciendo sus cosas y mientras me van escuchando, o si tienen que hacer cosas, bueno, esto quedará grabado y después lo terminarán de escuchar con tiempo. Doc, es la primera vez que me conecto al vivo, genial la charla, buenísimo, Cari, genial, gracias Mauricio, sos un genio, muchas gracias, gracias, es muy interesante este tema, gracias Mauri por la información, todo es necesario para aprender este camino, cómo acceder al grupo de WhatsApp. Para acceder al grupo de WhatsApp, creo que está el link en la info de acá de mi Instagram, y si no, la otra forma es, podés mandar un mensaje, pones un hola o algo así al WhatsApp donde está mi asistente, donde digamos se trabajan todo el tema de los turnos, que es más 54 299 621 40 79. Igual está ahí en mi Instagram. Pones hola o algo así, va a salir un mensaje en contestador y ahí vas a ver el link para unirte al grupo de WhatsApp. No estamos solos, sabemos que usted está ahí, genio. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes de la semana que viene con algún otro tema para conversar, así que los espero. Adiós. Chao, chao.